Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en Sistema de Ecuaciones veremos el método de reducción. Y para empezar con el método de reducción, veamos este sistema de ecuaciones que nos presentan aquí. ¿Ven? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Y nos piden resolver este sistema de ecuaciones por el método de reducción. Entonces lo primero que vamos a hacer es siempre marcar o señalar de alguna forma estos dos números que acompañan a la x. Recuerden que las ecuaciones tienen que estar ordenadas, las x debajo de las x, las y debajo de las y y los números debajo de los números. Ahora bien, vamos a multiplicar por la ecuación de arriba de este sistema de ecuaciones por el número que está acá abajo acompañando a la x, o sea, cruzado. Ahí, lo ponemos cruzadito. Ahí. Y luego, la segunda ecuación de este sistema de ecuaciones la vamos a multiplicar por el coeficiente de x de la primera ecuación, ¿ves? Cruzado. Toda esta ecuación la vamos a multiplicar por 5 y obviamente si ustedes hacen la cuenta nos va a quedar esta otra ecuación. Y toda esta ecuación la vamos a multiplicar por 2 y si ustedes hacen la cuenta nos va a quedar esta otra ecuación. Ahora bien, para reducir este nuevo sistema de ecuaciones que se presenta acá, después de estas multiplicaciones, lo que vamos a hacer es restar, ¿ven? Por eso se reduce por resta o se reduce por suma. En este caso, como los números son iguales, para que se anule, lo vamos a restar, ¿ven? Si restamos estos dos, también hay que restar estos dos y también hay que restar estos otros dos. Es decir, para que las ecuaciones no varíen. Veamos. Cancelamos las x, pues 10 menos 10 se anulan. 15 menos 4 nos da 11. Y 25 menos 14 también nos da 11. Ahora, el 11 que está como factor, ¿ven? Pasa como divisor. Esto lo pueden ver en los links que les dejé abajo de pasaje de términos, en los comentarios del video. Y si no están suscriptos, este es el momento para suscribirse y ver el resto de los videos del canal. Ahora bien, 11 entre 11 u 11 a dividir por 11 nos da 1. Ahora bien, vamos a borrar todo esto. Si tomamos la primera ecuación, es decir, 2x más 3y igual a 5, y luego, fíjense aquí, que nos marca la computadora el y igual a 1, el y igual a 1, en lugar de y ponemos el 1, y nos quedaría 3 por 1. Haciendo la cuenta nos quedaría de nuevo 2x más 3 igual a 5. Luego pasamos el 3 que está sumando, restando al otro miembro. Y nos quedaría esta ecuación. El sistema de ecuaciones inicial se transformó en esta ecuación. Y ahora despejamos el 2 que está multiplicando, dividiendo. Y luego el nuevo resultado es 1. Fíjense, si y es igual a 1, u y es igual a 1 y x es igual a 1, y lo reemplazamos en la primera ecuación, por ejemplo, 2 por 1 más 3 por 1 nos daría 5. Y 5 por 1 más 2 por 1 nos daría 7, con lo que se verificaría la igualdad. Por ende, este sistema de ecuaciones se dice que está resuelto cuando estos dos valores reemplazados en x y en y nos dan los números que están aquí a la derecha del igual. Así resolvemos este sistema de ecuaciones por el método de reducción. Y ahora vamos a ver un nuevo sistema de ecuaciones para que ustedes puedan calcularlo. Bien, aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. A la cuenta de 3 yo lo voy a hacer, pero ustedes pausen el video
e intenten hacerlo de acuerdo a los pasos que habíamos hecho en el primer ejercicio. Bien, estamos de nuevo y entonces vamos a ver. Primero marcamos los dos primeros números. Vamos a ir más rápido porque hemos ido un poco más despacio en el primer ejercicio. Luego multiplicamos por el de abajo, arriba cruzado. Y abajo multiplicamos por el de arriba, también cruzado, ¿ven? Por el 3 que está acá abajo, acá arriba. Toda esta ecuación por 3 nos da todo esto, ¿ven? Esta otra ecuación. Y toda esta ecuación por 4 nos da todo esto. ¿Y ahora qué hacemos para que se anulen los 12? Tenemos que restarlo. Y al restarlo nos queda esta otra ecuación. El sistema de ecuaciones se redujo a este otro sistema mucho más pequeño, ¿ven? Y una ecuación mucho más simple para poder resolver. El 1 que está sumando pasa, multiplicando pasa dividiendo. Y el resultado final es y igual a 1. Pero no es final porque ahora debemos hallar x. Copiamos la primera ecuación. Fíjense que aquí y es igual a 1, y es igual a 1 y lo reemplazamos aquí. Multiplicamos el 3 por el 1. Nos quedaría 4x más 3 igual a 11. Luego el 3 pasa restando al otro miembro. Fíjense que nos da 8. Y el resultado es 8 entre 4, 8 a dividir por 4, 8 en la tabla del 4 u 8 dividido 4. Depende en el país que estés. Fíjense, x nos daría 2. Si ahora hacemos lo mismo que hicimos en el otro ejercicio y verificamos en las ecuaciones, si x vale 2 y y vale 1, y ustedes lo reemplazaran acá, 4 por 2 da 8, más 3 por 1 es 3, daría 11. Y 3 por 2 es 6, más 2 por 1 es 2, daría también 8. Con lo que estos dos números verifican que este sistema de ecuaciones, la solución es x igual 2 y y igual 1. Mi sugerencia es que practiquen, pausen el video y lo vuelvan a reproducir. Cualquier cosa, vuelvan a reproducir el video. Y vean paso por paso. Siempre se aplica la misma técnica. Y ahora vamos a un consejo.